Hola familias, bueno, os quiero presentar una actividad que hemos estado trabajando en nuestras clases en las últimas sesiones, para las clases de 0 a 3, que se llama la canción Gotitas de Lluvia. Está en modo mayor y en métrica triple, y os la voy a presentar de tal modo que podáis utilizarlo tanto para los peques de 0 a 3 como para más mayores, ¿vale? Os voy a dar o desarrollar diferentes actividades. El principal objetivo de cualquiera de ellas es que intuyan o entiendan la forma musical, que va a tener forma ABA, que sientan el micropulso y el macropulso, y por último, para los más mayores, que sientan la nota de reposo del modo mayor, ¿vale? Bueno, pues la primera actividad sería para bebés de regazo, que entonces lo que hacemos es, en la parte A, es con el micropulso tocar diferentes partes de su cuerpo mirándole en la carita, y mientras que la cantamos, y la segunda parte sería el balanceo tan importante para sentir la métrica triple, ¿vale? Sería así. Pam pararam pam pararam pam pararam pam parararam parararam pam pararam pam parararararara pararararam pam 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 pararam pam pararam pam pararam pam pararararam parararam pam pararam pam. Si tenemos pompones o algodones o queremos que sienta diferentes texturas, hace bueno o tiene alguna parte desnudita, pues lo podemos hacer también para que tenga diferentes texturas y sienta a través de la piel diferentes sensaciones, ¿vale? Y se hace del mismo modo. Pam pararam pam pararam pam pararam pam parararam parararam pam pararam pam parararararara pararararam pam 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 pararam pam pararam pam pararam pam parararam parararam pam pararam pam. Y los patrones que le podemos decir para intentar tener una comunicación con nuestro peque podrían ser pa, por ejemplo. Después, pues con los popones podemos hacer cada vez en una parte del cuerpecito del peque, ¿vale? Esto puede tener diferentes variantes. Ya cuando son más mayorcitos, que ya tienen mayor independencia motora, etcétera, le podemos dar unas maracas que podemos fabricar nosotros mismos en casa, con un vaso y con arroz, ¿vale? Entonces, la primera parte sería similar, lo único que ahora con las maracas. Mirad. Pam pararam pam pararam pam pararam pam parararam parararam pam pararam pam parararararara pararararam pam 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 pararam pam pararam pam pararam pam parararam parararam pam pararam pam. Aquí la primera parte estoy intentando marcar el micropulso y en la segunda parte movimiento fluido con un sonido de silencio de las maracas, que esto les divierte mucho a los peques, incluso para niños de 3 y 4 años, ¿vale? Y los patrones aquí podrían ser pam, 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 ¿vale? Podría seguir de ser el desarrollo de esta actividad. Para niños, pues eso, hasta 3, 4 años. También con esta misma actividad podemos avanzar un poquito más, y si son mayores y han venido a nuestras clases, lo van a poder hacer sin problemas, o a cualquier clase Gordon, ¿vale? Y es que a la vez que estamos haciendo la parte A, que nos acompañen diciendo el ta, 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 a la vez que nosotros cantamos la canción, o a la vez que vosotros, si os la sabéis, cantáis la canción. Que los peques hagan el micropulso de la parte A, haciendo ta, 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 mientras nosotras volvemos a cantar la canción, ¿vale? Ese sería otro pasito más. Y por último, ya para los más mayores, quizás para 5 y 6 años, vamos a cantar la nota de reposo, que la nota de reposo del modo mayor, como bien saben ya nuestros peques, es la nota Do, ¿vale? ¿Y cómo es Do? Pues lo que vamos a hacer es que cada vez que yo me quede en silencio, vosotros decís la nota de reposo, que se llama Do, ¿vale? Pues empezamos. Puede ser del mismo modo, o incluso esto se puede hacer en la espalda de papá o de mamá. Y luego nos ponemos en forma de tren, por ejemplo, ¿no? Y estamos uno delante de otro y hacemos el micropulso en la parte A. Y cuando nos quedemos callados, cantamos la nota de reposo y en la parte B así, ¿vale? La parte A hace pam pararam pam pararam pam pararam pam Do, parararam, parararam,
pararam, pam, pararam. Do, parararararara. Do, parararararam, nam, nam. Do, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam. Do, pararararam, pararararam, pam, pararam, pam. Do. Y después de hacerlo unas cuantas veces podemos hacer que ellos hagan la nota de reposo todo el tiempo mientras nosotros cantamos la melodía. ¿Preparados, chicos, para hacer do, do, todo el rato do, 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 do? Pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam. Parararam, parararam, pam, pararam, pam, pararararara. Pararararam, mam, mam. Pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam. Pararararam, pararararam, pam, pararam, pam. Y además, si tenemos las metalonotas, pues podemos ayudarnos para que lo afinen, o también en la siguiente actividad, perdón, que sigo cantando con la nota de reposo, y si no, en la siguiente actividad, primero con silencios, luego con la voz y después con las metalonotas, que lo hagan, ¿vale? Y se puede incluso diferenciar, que esto ya sería el avance total, la parte A con el micropulso, do, 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 pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, parararam, parararam, pam, pararam, pam, parararam, mam, mam, pam, pararam, pam, pararam, pam, pararam, pam, parararam, parararam, pam, pararam, pam. Y esto, bueno, pero esto ya sería muy avanzado, ¿vale? Esto sería para niños más mayores o incluso de 7-8 años, ¿de acuerdo? Esto sería más difícil. Pues nada, espero que os haya gustado la actividad y que la practiquéis mucho en casa. ¡Mua!